Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan. Al finalizar, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a, como es costumbre, ahora a partir de los días martes, en lugar de los lunes, a brindar una información semanal sobre el estado y la evolución de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar a la primera placa, donde podemos observar que tenemos 531.014 confirmados a la fecha, recuperados 446.889, fallecidos 16.802 y ayer tuvimos un día con 3.694 casos totales en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la tasa de letalidad y a la tasa de mortalidad, la pueden observar allí. En la provincia de Buenos Aires tenemos 957 fallecidos cada 1 millón de habitantes y una letalidad acumulada de 3,17 en conjunto de la provincia. Esto es un poco superior en el AMBA y menor en el resto de la provincia, la tasa de letalidad y de mortalidad. Y también si desagregáramos primer, segundo y tercer cordón, veríamos que esa secuencia, si la comparamos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre decimos es el lugar de mayor concentración de casos porque allí comenzó antes el proceso, y esto siempre tiende a igualarse, obviamente no necesariamente se va a igualar completamente, pero tiende, para marcar que todavía tenemos una diferencia que implica la posibilidad de mayor crecimiento secuencialmente así en el primero, segundo y tercer cordón y en el resto de la provincia. No obstante, esto está influenciado claramente en el día de la fecha por el comienzo del periodo estival. Y aquí hay que explicar una vez más lo que dijimos desde el principio. Este virus contagia mucho en el verano para ser un virus respiratorio. Contagia muchísimo más que cualquier otro virus respiratorio. Influenza, parainfluenza, rinovirus, sincicial respiratorio, que son virus que generalmente desaparecen en contagios durante la primavera y el verano, o hay muy poquitos casos sobre el final de la primavera y en el verano prácticamente desaparecen. Este no, este es muy contagioso en el verano, pero no deja de comportarse como un virus respiratorio y es lo que estamos viendo claramente en Europa. En Europa tuvieron un pico enorme sobre el comienzo final de su invierno, comienzo del verano. Prácticamente en Francia, si usted ve el pico, ya fue en plena primavera. Y luego se produjo un descenso bajo, muy abrupto, no solamente por las medidas de control que se tomaron, sino por que llegó el calor, por supuesto con medidas de prevención también. Pero si no nos explica que tuvieron 6.000 casos por día, que no eran 6.000, eran 60.000, entre 8 y 10 veces más. Pasa que no medían, no tenían todavía las PCR para hacerlo, no se pudo adaptar rápidamente el problema. Y hoy volvieron esos números, 54.000 casos en Francia, por día, por día. Francia con 67 millones de habitantes, 57.000 casos, 54.000 casos por día está teniendo en los días pico, ¿no? Pero entre 30, 40, 50.000 casos. Es una enorme cantidad de casos. En Italia lo mismo, en España pasa lo mismo, en el hemisferio norte pasa lo mismo, Estados Unidos están creciendo todas las regiones, porque llegó el frío. Y esto también lo queremos recalcar permanentemente, porque cuando hacemos esas comparaciones, que parece una carrera, a ver quién tiene más, quién tiene menos, hay un montón de factores de distorsión. Entre ellos, que no se contaron en la primera ola, no se contaron los casos porque no había PCR para hacerlo, sobre todo en Europa, no se contaron. Entonces, cuando se comparan cantidad de casos, no se pueden comparar. Y segundo, porque a nosotros nos tomó todo el invierno de lleno, que como vemos es cuando más se contagia.
y ahora está bajando por ese motivo, entre otras cosas. Todas las medidas de prevención, todas las medidas que se tomaron, y en este momento se agrega la llegada del calorcito y un descenso natural de este virus, que vuelvo a insistir, sigue siendo muy contagioso aún en el calor. Aquí vemos en el mapa siguiente, en la diapositiva siguiente, como en la provincia de Buenos Aires sigue la progresión hacia crecimientos de casos, municipios que se ponen cada vez más en rojo, lo cual indica que hay mayor cantidad cada 100.000 habitantes. Y si vemos lo que decía recién también, no solamente con la tasa de letalidad y mortalidad, sino la tasa de incidencia, si la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, vemos cómo avanza la cantidad de casos, siempre si lo relacionamos con Ciudad Autónoma, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y el resto de la provincia vemos cómo va avanzando en una progresión que se mantiene más o menos constante, ¿no? Hoy siempre estamos a 1.200 casos por debajo de la ciudad en el primer cordón, unos 200 casos menos en el segundo cordón que en el primero, 400 y unos 200 en el tercer cordón. Es como como decimos siempre, como una oleada, ¿no? Pero lo importante de esto, y lo que decía recién, fíjense que nosotros hacia el 24 de agosto tuvimos por día promedio 5.845 casos en la provincia y ahora bajó a 4.153. Pero en el AMBA teníamos 5.300 casos por día y ahora bajó a 2.600, menos de la mitad. Menos de la mitad. Apenitas menos de la mitad, pero bajó muchísimo. Y en el interior vemos cómo subió. De 490 casos en ese entonces, se triplicó a 1.500. En la siguiente podemos ver lo mismo en la cantidad de casos confirmados por semana, totales, en donde vemos que tuvimos un pico de 3.900, de 39.500 y ahora estamos con 24.000 en la provincia, totales semanales, por semana. Y cómo llegamos a tener en el AMBA esa semana 35.800 casos y ahora tenemos apenas 15.000. Si lo vemos en una curva, es eso que se está expresando ahí, en donde la curva más oscura, azul oscuro, es la que está más arriba. Vemos cómo en el conjunto provincia van bajando los casos, pero a expensas de que bajan mucho en el AMBA. Vemos la línea celeste cómo baja en el AMBA y vemos la línea roja cómo baja, sube en el interior del país, y la línea amarilla cómo baja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la progresión, es decir, que tiene la cantidad de casos porcentuales, vemos que ya estamos en el 39% de los casos están siendo en el interior de la provincia. 39, fíjense la progresión, cómo va aumentando en forma muy manifiesta la participación de la provincia. No obstante eso, en el interior de la provincia estamos notando los últimos 15 días una ralentización del crecimiento de los casos, es decir, no sigue la misma velocidad de crecimiento, con estabilización de los casos en algunas ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, en donde San Nicolás, en donde llegamos a tener un crecimiento muy veloz, con un tiempo de duplicación que se iba cortando, y ahora eso ha comenzado a estabilizarse. Si ustedes ven, la otra variable que nosotros siempre tomamos es cómo estamos con las camas. Tenemos 3.035 camas en el AMBA, de terapia intensiva adultos. La ocupación está al 57,59%. Y hoy tenemos internados a las 6 de la mañana, el registro de 6 de la mañana de nuestro sistema de gestión de camas, 886 pacientes COVID. En la semana esa de mayor cantidad de casos que le comenté, en la semana 35, 36, llegamos a tener 1.254 pacientes en camas COVID. Hoy ha bajado a 866. Eso también es otro dato bueno. Si vamos a las camas del interior, tenemos que también la ocupación es del 44,06%, es decir, es una ocupación baja de camas, y hoy tenemos 316 pacientes COVID confirmados, estabilizándose esta variable en los últimos días. Venía creciendo y se está estabilizando. Entonces lo que estamos viendo es que en el interior de la provincia, incluso, como les manifestaba recién, en ciudades, en Mar del Plata, Bahía Blanca, donde se había tensionado mucho el sistema de salud, hubo que apelar a distintos tipos de derivaciones y se pudo controlar muy bien la situación.
Hoy tenemos la situación bastante más tranquila, por supuesto que más alta que ese 44%, que es un promedio de todas las camas del interior de la provincia. Pero también esto nos viene, es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ir hacia una temporada que ahora se va a explicar y veraniega, y entonces obviamente hay que adaptar todo el sistema para que cuando confluyan sobre esos lugares turísticos de la costa y del interior bonaerense una gran cantidad de personas que no son los pobladores habituales, podamos dar una respuesta adecuada ante tal situación de una mucha mayor cantidad de afluencia de público. La red de laboratorios, seguimos agregando más laboratorios, ya llevamos 1.178.670 testeos PCR, vuelvo a recalcar siempre PCR, nosotros medimos PCR para las estadísticas oficiales. Son millones de otros tipos de test que se están haciendo, serológicos, individuales, particulares, eso se carga en otro país, en otros países en forma errónea, a nuestro entender. El único test válido para medir es el test de PCR, porque todo lo demás es muy inexacto y tiene muchísimos sesgos, con lo cual no sirve para tener una visión real de lo que está sucediendo con el progreso de la enfermedad, ya sea para arriba o hacia abajo. Y la cantidad de centros de telemedicina, seguimos haciendo una enorme cantidad de llamadas, se procesan por software. Obviamente que esto está vinculado a una necesidad también que tiene la gente. Son llamadas que hace la población sobre el sistema y llamadas nuestras que son para control, aislamiento, etc. Entonces también hay una tendencia a que va a empezar a declinar. Y lo vemos en la siguiente, en esta línea, como el indicador de llamadas al 148 sigue marcando una tendencia decreciente. Es decir, tenemos un descenso de las llamadas al 148, un descenso de la utilización de camas de terapia intensiva y un descenso de la cantidad de casos confirmados por PCR en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que venimos bien y que hay que continuar cuidándose mucho, tomando todas las medidas de prevención, y si cumplimos firmemente y fuertemente con todas las medidas de distanciamiento, uso correcto del tapa o cubre nariz-boca, el alcohol en gel, lavado de manos, etcétera, etcétera, si cumplimos bien con esas premisas, vamos a ayudar a que sigan bajando los casos y vamos a ayudar, por lo tanto, a que podamos ir retomando cada vez mayor cantidad de actividades. Por último, los operativos territoriales se siguen desarrollando. Ya llevamos 1.141.445 personas entrevistadas por los equipos territoriales, a los que se suman más de 2.300.000 que han hecho los propios intendentes en todos y cada uno de los municipios bonaerenses. Esta semana son esos los que se van a realizar. Y por último, bueno, el plasma, seguimos intensamente trabajando, ya son 5.807 pacientes transfundidos. Esta semana se dieron a conocer los 3 estudios que se realizaron sobre la donación de plasma. Uno que se conoció del Hospital Italiano, que era sobre una población básicamente de pacientes graves y una población relativamente chica de 330 y pico de pacientes. Nuestro estudio, que también ya fue o está por ser publicado en una revista de referato internacional, tiene más de 3.300 pacientes y nos da una disminución bastante significativa de la tasa de letalidad por coronavirus. Así que seguimos apostando a esto, seguimos apostando a estos tratamientos y obviamente lo utilizamos en otro tipo de pacientes, no en pacientes graves, y esos son los resultados que nos están dando. Así que bueno, esto era lo que quería decirle por hoy, luego estamos abiertos para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Buenos días a todos, a todas. Estamos hoy, además, en un día muy emotivo y muy caro a los sentimientos de los argentinos y en general y de los peronistas en particular, por 2 motivos. El primero es que se cumple un año de la victoria de nuestra fuerza electoral el año pasado, que vino a dar por culminada la tercera fase del neoliberalismo y a levantar
al país luego del desastre de los últimos 4 años. Y en segundo lugar, y obviamente, también se cumplen 10 años de la desaparición física de Néstor Kirchner, que es un líder popular que ha venido a cambiar el sentido de la historia de la Argentina en ese mismo sentido que lo marcaba antes. Así que quería hacer ese pequeño homenaje antes de dar paso a la presentación de las cuestiones más técnicas vinculadas al sistema de fases, también aclarando que a partir de ahora vamos a estar haciendo, como ya lo adelantó el doctor Goyán, estas conferencias de prensa los días martes. Eso, la razón por la cual hacemos esto es que hicimos compatible el cierre de nuestro cálculo de nuevos casos, de ocupación de camas, lo hicimos compatible con la semana epidemiológica que se calcula de domingo a sábado, así que a partir de ahora los sábados tendremos el corte, los domingos y lunes nos vamos a dedicar a hacer lo que antes hacíamos sábado y domingo, que es básicamente trabajar con todos los intendentes e intendentas de la provincia para consensuar el nivel de fase y recabar toda la información para tomar las definiciones que mejor se acomoden a la situación de cada uno de esos distritos, como hemos hecho siempre, escuchar la opinión de los distritos, de los municipios, para poder administrar este sistema de fases que está vigente desde el 10 de junio y que la verdad viene funcionando muy bien y con mucho consenso, con mucha coordinación, con mucho diálogo con todos los intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, lo que vamos a ver es los cambios en las ubicaciones, que por suerte son pocos, y digo por suerte porque eso demuestra cierta estabilidad en la progresión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, como ya adelantó el doctor Goyán. En el caso del AMBA venimos de una 8ª semana consecutiva, 2 meses consecutivos de caídas de los casos promedios cuando uno los calcula a nivel semanal. Como mostraba el doctor Goyán, pasamos del pico que lo tuvimos en la última semana de agosto, de un poquito más de los 5.300 casos diarios promedio semanal, a unos 2.600 y pico de casos en la semana que terminó este domingo. Así que esa es una muy buena noticia. Hay que seguir consolidando la caída para poder justamente seguir generando aperturas de algunas actividades puntuales que todavía permanecen con ciertas restricciones en la región del AMBA. Y por otro lado, si bien en el interior de la provincia vienen los casos en aumentos, como también hemos visto, no es un aumento explosivo ni exponencial, es un aumento que se va de a poquito amesetando, fundamentalmente por todas las medidas de cuidado, precaución, por las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, el gobierno provincial y el esfuerzo que realizan los gobiernos municipales, pero también, y como ya queda cada vez más evidencia, por el efecto del calor, digamos, de la temporada más estival, sobre la progresión del virus, que no tiene que ver con que el virus se haga menos fuerte, menos potente bajo esas situaciones, sino porque uno cambia las formas en que transcurre la vida, básicamente en ambientes más aireados, más espaciados, etcétera, y eso genera menores posibilidades de contagio. Así que por eso decía que los cambios que estamos teniendo en el nivel de fase son muy puntuales, como vamos a ver ahora. Hoy en día tenemos 50 municipios en fase 3, se han sumado algunos esta semana, con otros, y ahora voy a comentar algunos, estamos monitoreándolos porque también vimos cierto peligro de que se espiralicen los casos, entonces estamos tomando algunas medidas puntuales, consensuadas obviamente con los intendentes municipales, sin llegar a modificar la fase, pero seguir monitoreando bajo la premisa de que si siguen en aumento los casos en esos distritos, la semana próxima vamos a tener que dar un pasito para atrás. En fase 4 tenemos 71 municipios y en fase 5 solamente 14 municipios. Próxima, por favor. Los municipios que a partir de esta semana van a estar en fase 3 son 3 adicionales, que son Castelli. Estuve hablando esta semana, bueno, ya venía hablando la semana pasada con el intendente Echarren, que me comentaba que había tenido un aumento bastante importante de los casos. Él, de manera ya preventiva y antes de que lo determine la provincia, ya había tomado las precauciones del caso, había pasado a un esquema similar
a fase 3, así que solamente lo que estamos haciendo ahora es blanquear esa situación que ya de facto estaba siendo implementada. Después Olavarría, que ya venía lo veníamos monitoreando en las últimas semanas porque venía con casos en aumento. De hecho, el domingo, si bien es un día atípico para analizar los casos porque los resultados que se obtienen los días domingos son menores en promedio, menor cantidad, ¿no?, que a los días de semana, digamos, pero ya el domingo Olavarría fue el distrito con más casos, más nuevos casos de la provincia de Buenos Aires. Ya venía con un aumento, así que en diálogo con el intendente Gali hemos definido, por lo menos por una semana, dar una marcha atrás, un pasito para atrás, controlar un poco más la situación. Él ya venía implementando algunas restricciones a la circulación, algunas actividades en particular, pero bueno, esto me parece que además es una señal de alerta, de precaución para toda la población de Olavarría, de que se tienen que cuidar. No está por ahora en peligro de saturación el sistema sanitario, que además, y esto hay que decirlo, también es un sistema sanitario que atiende a muchos pacientes de la región, del centro de la provincia de Buenos Aires. Y en tercer lugar, Roque Pérez, estuve hablando con el intendente interino, José Luis Horna, también en el mismo sentido. Tuvo un brote importante, se están tomando las medidas de precaución, hemos pasado a fase 3, lo que implica que algunas actividades pasen a estar más controladas. Esos son los cambios que tienen que ver con aumentos, con pases a fase 3. En el caso de la fase 4 tenemos dos situaciones distintas, un distrito que controló relativamente el brote que tenía hace unas semanas, mostrando que además es efectivo esta idea de que cuando hay un brote se pasa a fase 3, se controla rápidamente ese brote y se puede volver rápidamente a fase 4, es el caso de General Belgrano, y un distrito que al revés, teníamos un pequeño brote esta semana, decidimos pasar a fase, que estaba en fase 5, decidimos pasar a fase 4 para controlarlo lo antes posible. Y por último, en fase 5 hay solamente un distrito en donde cayeron los casos, de acuerdo al nuevo parámetro que habíamos establecido hace un par de semanas. Tuvo menos de 5 nuevos casos en las últimas 2 semanas, en cada una de esas semanas, creo que fueron 2 y 3 en las últimas semanas, así que estaba en condiciones de pasar a fase 5. Obviamente con el intendente estamos trabajando en que eso se pueda mantener en el tiempo, sobre todo porque algunos distritos vecinos están con una cantidad más importante de casos y hay mucha circulación entre esos distritos. Solamente a título informativo, también estuvimos trabajando y estamos con un monitoreo importante sobre 3 distritos, Patagones, que también tuvo un aumento de los casos importantes, pero fundamentalmente concentrado en una de las localidades, en Villalonga. Ahí decidimos con el intendente José Sara establecer un cordón sanitario en torno, literalmente cuasi cerrar esa localidad para evitar que se reproduzca el contagio en otras localidades del distrito y de los distritos aledaños. Y también, como todos saben, limita con Viedma, con la provincia de Río Negro, que ha pasado a estar en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Se ha cerrado el puente que une a las dos ciudades en determinados momentos para evitar la circulación entre esas dos ciudades. Y con Junín y General Arenales lo mismo, hay un aumento importante de casos en los últimos días, se han tomado algunas medidas preventivas sin tener que pasar todavía a fase 3, pero algunas de ellas, por ejemplo, fase 4, están permitidos los restaurantes al aire libre, pero también en el interior con determinado aforo, precauciones, ventilación natural. Hemos decidido que, ya lo han anunciado los respectivos intendentes intendente e intendenta, que los restaurantes van a funcionar solamente con mesas al aire libre para evitar alguna posibilidad de contagio adentro y algunas otras definiciones para ir analizando la situación de cara a la semana próxima. En segundo lugar, solamente informar que tal como estaba previsto en las etapas de apertura intermitentes y supeditadas a la caída de casos, esta semana no tenemos previstas nuevas aperturas en los distritos con fase 3 que estén en condiciones, es decir, que estén cayendo los casos y que no haya ningún problema
sanitario, sobre todo vinculado a la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles. Esta semana no tendremos ninguna apertura, pero si todo sigue como marca la tendencia de las últimas semanas, la semana próxima, a partir del 2 de noviembre, en los distritos en que sigan cayendo los casos, en algunos que todavía no avanzamos en la primera etapa de apertura, que recuerdo implicaba la habilitación de personal auxiliar de casas particulares en un solo domicilio, restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre, encuentros de hasta 10 personas al aire libre y ampliación de la construcción privada hacia viviendas multifamiliares y obras en parques industriales. En algunos distritos, por ejemplo en el AMBA, eso lo hemos habilitado, y en algunos otros distritos del interior. En otros distritos en fase 3 todavía no lo habilitamos. Si siguen cayendo los casos podremos habilitarlo, pero también podremos avanzar en los distritos del AMBA y en algunos otros del interior en una etapa 2 de aperturas, repito, controladas, intermitentes y supeditadas a la caída de los casos, que van a implicar 5 actividades. En la apertura de shoppings y centros comerciales, solo los locales comerciales tipo ropa, cartera, zapatos, etcétera, no ningún tipo de actividad recreativa, ni cines, ni patios de comida, con aforo, privilegiando la ventilación natural de esos espacios, porque además, como veía el otro día que hice una recorrida con el intendente Achával por el distrito de Pilar, a diferencia, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, a diferencia de los shoppings tradicionales, digamos, que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son edificios cerrados, en muchos casos los centros comerciales de la provincia de Buenos Aires son espacios mucho más abiertos y mucho más ventilados, o sea que el peligro de contagio en esos espacios es mucho menor. En segundo lugar, en segundo y tercer lugar, 2 actividades vinculadas con la cultura, ensayos y asistencia de artistas a sus estudios, y talleres en establecimientos culturales de hasta 10 personas, con los protocolos que corresponden, protocolos que ya están aprobados, porque estas actividades están aprobadas en fase 5 y en fase 4. En cuarto lugar, actividades deportivas colectivas hasta 10 personas al aire libre, siempre y cuando sean deportes sin contacto. ¿A qué me refiero? Partidito de fútbol con los amigos, no. Entrenamiento con la gente separada y corriendo, etcétera, sí. Partidito de vóley no, partidito de básquet no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no estamos habilitando los partiditos de fútbol en el barrio, todavía a partir de la semana que viene. Y también, tal como venimos trabajando con la Cámara Argentina de la Construcción y con el gremio de UOCRA, si todo va bien, vamos a hacer una nueva evaluación esta semana. Si todo va bien, vamos a estar haciendo una ampliación de la actividad de construcción, que hoy, repito, hemos avanzado en 2 etapas: viviendas iniciadas unifamiliares, viviendas iniciadas multifamiliares y parques industriales. Y en este caso, si todo va bien, avanzaríamos a obras iniciadas de infraestructura, de arquitectura y obras de gran tamaño, ¿sí? Pero siempre hasta ahora obras que ya estaban iniciadas. Y si todo sigue bien, dentro de un tiempito vamos a permitir obras nuevas, construcción de obras nuevas que todavía no estaban comenzadas. Así que esas son las novedades de las actividades que se podrían empezar a habilitar la semana próxima, es decir, a partir del 2 de noviembre, en aquellos distritos de fase 3 en que sigan efectivamente cayendo la cantidad de casos y que no exista ningún riesgo sanitario. Así que con esto cerramos y damos lugar a las preguntas. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Bien, buenos días. Aquí Fernando Tocho de C5N. 2 preguntas, si me permite, al jefe de gabinete de ministros. La primera, ¿qué lectura e interpretación hace en función de la carta que se conoció de la vicepresidenta, Cristina Fernández? Y la segunda, sobre el plazo que vence del desalojo de Guernica, siendo que el viernes termina el plazo dictado por la justicia. ¿Cuál es el escenario deseado y cuál es el escenario real en esa situación? Gracias. Respecto de la carta de la vicepresidenta, en primer lugar, destacar
como siempre, la verdad, como nos tiene acostumbrados la tremenda lucidez al caracterizar la actual situación y al mostrarnos determinadas certezas que probablemente muchos teníamos en discusión, pero que ella las ha aclarado y explicado de manera muy clara y transparente. La primera, y que tiene que ver inclusive con varias cosas que yo comenté en el transcurso de estas conferencias de prensa, que tienen un tono en principio sanitario, después vinculado con la ubicación del sistema de fases, pero en general ustedes después los y las periodistas hacen preguntas de carácter más político. La primera certeza que marcó la presidencia es que se había instalado o se instaló en algún momento de los últimos años, sobre todo en 2014 y 2015, que el problema o que algún tipo de problema que teníamos eran las formas, determinadas formas de comunicar, determinadas formas de expresión, etcétera, de las políticas públicas. Y que en consecuencia se había tomado la definición política, se tomó la definición política de nuestra fuerza política de ir con una fórmula, con un candidato presidencial que en principio no tenía esas mismas formas, que tenía un perfil más de diálogo, más de consenso con las otras fuerzas políticas, con los medios de comunicación predominantes, etcétera, pero que en este casi año que va, bueno, este año que se cumple desde que se consumó la elección hasta nuestra fecha, eso quedó absolutamente descartado. No son las formas lo que les molesta a determinados representantes de la política argentina, a los medios predominantes, a los medios concentrados de comunicación. Es el contenido, no son las formas, es el contenido. Y básicamente lo que refleja eso es un profundo antiperonismo, cuando no son las formas y el contenido son solo el contenido, pero siempre va a estar presente eso. Yo lo dije varias veces cuando me preguntaban, cuando nos consultaban sobre, bueno, las marchas anticuarentena, y lo dije muy claramente, son marchas antiperonistas, no son marchas anticuarentena. Digo, porque cuando uno analizaba un poco el espinel del público variopinto que participaba de esas marchas, de esas manifestaciones, era todo medio extraño, todo medio raro, un menjunje particular, en donde tenía nazis, había nazis, digo, cosa que a mí me asombraba, no sabía que existían nazis todavía en Argentina, pero se ve que sí, existen algunos nazis todavía, o neonazis, no sé cómo se... Había también del otro lado de la derecha libertarios, pero también había antivacunas y también había supuestos republicanos, no sé, pero el punto común que tenían todos esos representantes o esas personas que participaban de las marchas es que todos eran antiperonistas. Y quedaba claro cuando les acercaban un micrófono, casi que le tiraban un tarascón al micrófono para expresar su antiperonismo. La segunda certeza que estableció muy claramente y que por lo menos yo nunca tuve en duda y nuestra fuerza política nunca tuvo en duda, que el que decide siempre en un sistema político como el argentino es el presidente, en su sistema tremendamente presidencialista. No lo digo como algo malo, lo digo como la realidad política de nuestro país y de gran cantidad de países de América Latina. Nunca estuvo eso en duda, también con mucha lucidez la vicepresidenta lo que marca es que es un modus operandi que han querido instalar todo el tiempo, que cuando estaba Néstor Kirchner como presidente decían que era el títere de Duhalde o que lo manejaba Duhalde, cuando estuvo Cristina era de Néstor Kirchner y cuando está Alberto es de Cristina, o sea que me parece que la historia claramente ha desdibujado esa posibilidad o esa certeza. Y la tercera, probablemente la más vinculada con la situación económica actual, es que somos una economía bimonetaria, ¿sí? Esto lo sabemos, es Vox Populi y no es secreto para nadie. Lo que sí es muy lúcido que explica la vicepresidenta es que es un problema estructural, no es un problema de los últimos años, no es un problema del kirchnerismo, no es un problema del macrismo, es un problema estructural de la Argentina, justamente por el tipo de estructura social y productiva que tiene nuestro país, del cual la única forma de salir
la única forma de salir es con un absoluto consenso respecto de la necesidad de fortalecer nuestra propia moneda, de poder generar los instrumentos para poder que el instrumento de ahorro sea en nuestra propia moneda, lo que paradójicamente implica, en términos económicos, que para que suceda eso tenemos que tener muchos dólares. Para que haya confianza en el peso tenemos que tener muchas reservas en dólares. O sea que para desdolarizar tenemos que tener muchos dólares en las reservas, porque justamente esa es la garantía de que nuestra moneda está respaldada. Esto le pasa a muchos países. En el mundo, probablemente en Argentina a veces sea más dramática la situación por el tipo de estructura productiva que tenemos, que es muy particular para los países subdesarrollados, inclusive para los países latinoamericanos. Nosotros seguimos siendo una economía relativamente industrializada, una economía de ingresos medios, ¿sí? Cuando uno la mide en dólares, si bien no tan altos como en dólares, no tan altos como en el 2015, por las múltiples devaluaciones que generó el macrismo, se fue deteriorando el valor de nuestra moneda y el valor de los ingresos promedios de los argentinos, pero seguimos siendo una economía semi-industrializada de ingresos medios, a diferencia de muchos otros países de América Latina, que son economías totalmente primarizadas y de ingresos relativamente más bajos. Esas son particularidades estructurales de la Argentina y que, como lo dijo la vicepresidenta, la única forma de sortear esas dificultades que implica ser una economía bimonetaria justamente es a través de un consenso respecto de la necesidad de fortalecer nuestra moneda y todos, el gobierno en primer lugar y los distintos actores económicos, sociales y políticos, tomar las medidas necesarias para fortalecer el sistema financiero de la Argentina, las reservas en dólares, etcétera. Es un problema que, bueno, que ya muchos autores del estructuralismo latinoamericano en los años 70, probablemente Marcelo Diamant con mucho más brillantez que el resto, pero también Oscar Brown, recuerdo, un economista muy reconocido en la Argentina, también ya habían caracterizado a finales de los años 60, principios de los años 70, eso sigue siendo un problema estructural para la Argentina. Respecto, para no alargar más la respuesta, respecto de Guernica, como es de público conocimiento, se ha trabajado desde hace bastante tiempo en el diálogo, en el consenso, en establecer medidas temporales para aquellas familias que están en Guernica, que por distintas razones se habían establecido en ese predio. Algunas de las razones eran en muy pocos casos, ¿no? Eran gente en situación de calle, creo que solamente 30 familias, algunas otras personas que habían mermado sus ingresos y no podían mantener su alquiler o tenían dificultades para mantener su alquiler, y otras que tenían una vivienda familiar en situación de hacinamiento. A cada una de esas situaciones se le está dando un curso, una solución parcial y temporal determinada. La mayoría de esas familias ya se retiraron, ya aceptaron retirarse voluntariamente. Hay un grupito, un núcleo duro, digamos, pero pequeño, minoritario, con el que todavía no se ha retirado, se sigue trabajando, pero tal como marca la ley y tal como marcará la justicia, en el momento que se determine, habrá que avanzar con el desalojo, porque es lo que marca la justicia. En ese sentido, el Ejecutivo es un brazo ejecutor de lo que marca el Poder Judicial. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Macioli, de Radio Rivadavia. Volviendo otra vez al tema del virus, dos preguntitas, uno vinculado con la temporada. El 1 de noviembre empieza, digamos, la primera parte de la temporada para propietarios no residentes. La pregunta es, para esa fecha, ¿ya va a estar, digamos, vigente la aplicación Cuidar Verano? Y en caso contrario, ¿cómo se va a determinar el ingreso? La segunda tiene que ver con el tema de las escuelas. Ayer comenzaron las clases presenciales en algunos distritos de bajo riesgo. Muchos intendentes del conurbano y del AMBA están pidiendo la posibilidad de la apertura de escuelas solo para actividades recreativas. Más allá de que la semana que viene no se va a habilitar esto, la pregunta es si se está evaluando implementarlos en alguna de estas etapas que vienen. En relación con la primera pregunta del ingreso de los propietarios no residentes a partir del 1 de noviembre, ahí la situación es más fácil, no necesitan tener la aplicación Cuidar Verano, que todavía no va a estar terminada para estos días. Estamos avanzando con el desarrollo. Quiero comentar que la provincia de Buenos Aires va a tener una aplicación Cuidar Verano específica.
en el marco del mismo sistema va a tener aplicaciones específicas que estamos trabajando con la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, con un equipo propio de la provincia de Buenos Aires. Pero para el ingreso de los propietarios no residentes a partir del 1 de noviembre basta con demostrar que tienen una propiedad, y eso obviamente es un sistema que un control que lo van a realizar los propios intendentes municipales, ya está acordado con ellos. Respecto de la apertura de escuelas, nosotros ya tenemos en distritos de riesgo bajo, esta semana ya han empezado la vuelta a clases parcial, con protocolos, con solamente algunos días, 3 días para los que están en los últimos años de cada ciclo, 1 día para el resto, con un máximo de 90 minutos. Hay 13 distritos que ya comenzaron esta semana de riesgo bajo, y la semana próxima hay otros 10 distritos de riesgo bajo que van a comenzar. Así como algunos distritos de riesgo medio, o varios distritos de riesgo medio, que ya van a empezar a realizar esto que hemos llamado actividades socioeducativas, que no son actividades de carácter pedagógico, que no son clases, no es una vuelta a clases, sino que es la posibilidad de que en grupos reducidos de alumnos se encuentren en espacios al aire libre, no espacios sin control, sino espacios con un control de ingreso, un control de egreso, como pueden ser polideportivos, clubes, campos de deportes de las escuelas, que eso no tiene un objetivo pedagógico, obviamente, tiene un objetivo más emotivo y afectivo para aquellos alumnos que lo requieran, para aquellas familias que lo soliciten y para aquellos intendentes que lo implementen por fuera de la escuela, eso es por fuera de la escuela, y tiene como objetivo como se dice, la revinculación, que los alumnos básicamente se vuelvan a reencontrar, a ver sus caras, que tengan alguna actividad más de carácter lúdico, cultural, artístico o deportivo y poder reencontrarse. Pero eso no tiene que ver directamente con una cuestión de continuidad pedagógica, sino con otra cuestión que era reclamada, entiendo, por algunos sectores, por otros no, que no todos están de acuerdo, además, no todos los padres, las familias, inclusive los alumnos y alumnas están de acuerdo, así que será una actividad limitada, pero que va a estar disponible tal como lo estableció los lineamientos el Consejo Federal de Educación. No es que la provincia le prohíbe a algunos distritos que hagan esto, porque también he visto algún intendente que dice, no, la provincia no quiere que en mi distrito los alumnos y alumnas se encuentren en un espacio, sino que hay una metodología consensuada a nivel nacional con todos los ministros de Educación, el ministro de Educación Nacional y los ministros de Educación de cada una de las provincias, que establece determinados indicadores bajo los cuales, de riesgo sanitario, bajo los cuales se puede hacer y bajo los cuales no se puede hacer. A los intendentes que dicen eso, o algunos de los intendentes que se están quejando de que la provincia no se los permite hacer, yo les quiero decir que desde que empezó la pandemia acá no han respetado ninguna regla de aislamiento y que probablemente por eso estén en riesgo alto y no puedan ahora hacer esta actividad puntual. Y lo siguen haciendo, intendentes de nuestra oposición, que está prohibido los teatros y quieren abrir los teatros, que se le habilita a los restaurantes al aire libre, pero los abren en espacios cerrados. Bueno, me parece una irresponsabilidad, pero que después no se quejen de que se los califica como de riesgo alto cuando los indicadores de contagios, de camas, como hay en algunos distritos cerca del 100%, están mostrando eso. Bueno, se tendrán que hacer cargo de las políticas que establecieron desde el comienzo de la pandemia. Háganse cargo. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan todos muy buenos días.